Roberto de Tito. Roberto, buen día, ¿cómo te va? Ricardo, Ricardo, perdón, soy horrible yo con los nombres de suelen pila. cambiarme por lo de Roberto, Ah, así sí, bueno, te, encantado, te pido, Jacobo, ¿qué tal? te pido mil perdones. Buen día. Bueno, leí hoy tempranito una columna tuya, me puse a hacer un searching, vi que trabajas mucho sobre esto y sobre todo me pareció que como tantas de las cosas de Sarmiento, porque hay otro medio que rescata una carta de él escrita desde Estados Unidos explicando un poco la política norteamericana en el 1800, a los humanos nos cuesta que las cosas cambien más de lo que nuestra breve temporalidad en general admite, ¿no? Es impresionante la conexión entre pasado y presente, más en este momento presente de la Argentina, con las historias de Sarmiento de aquellos años y sus disputas por la ética y la honradez pública. Y lo que pasa es que como Sarmiento no fue simplemente un político práctico, sino un estadista con proyección histórica, con una visión, con un proyecto de país, entonces él discutía temas que hacen a la esencia digamos, del funcionamiento de un Estado, de una nación, los valores, las cuestiones éticas, y esas no pierden vigencia, o sea, eso está más allá de la temporalidad, digamos. Ujú. Esto es lo que le da siempre, yo lo repito una y otra vez, que Sarmiento nunca termina de morir, ¿no? Siempre aparecen más textos y más cosas y más propuestas que lo traen de nuevo a la cotidianidad. Al presente, sí, con una fuerza absolutamente enorme. Él está... Fuerza y pasión, porque además Mm. fue un hombre que todas las batallas que dio, las que dio con absoluta justeza, algunas en las que se extralimitó, digamos, pero siempre animado por una pasión personal y un compromiso moral Mm. profundo, ¿no? Sí, bueno, cuando yo comentaba hoy tu texto sobre el tema de los términos que él usaba, la expresión natalivar y demás, alguien desde la audiencia me escribía y decía, bueno, pero yo he visto un texto de Sarmiento donde Sarmiento decía que a los paraguayos había que eliminarlos desde el vientre materno, ¿no? No, no. Bueno, lo que pasa es que esas exageraciones tienen que ver con la vida de un polemista que normalmente a los polemistas se les va un poquitito la lengua en la necesidad de polarizar Mm. para, digamos, para debatir con mayor potencia. Sarmiento tiene muchas frases desagradables y podríamos hacer un compilado enorme de eso, pero eso no cambia la esencia del balance del personaje, Mm. porque como decía recién, el debate público tiene eso de que a algunos lo lleva a estas limitaciones. Sí. Y hay un aspecto en el tema de Sarmiento que tiene mucho que ver con esto de ese lenguaje a veces provocativo, que es que él no era parte de la élite oligárquica o aristocrática del Claro. país. Entonces, él como un plebeyo provinciano fue lo que los yanquis llaman un self-made man, o sea, un hombre Claro. que se hizo a sí mismo. Y esto le originaba también incomodidades, digamos, en las cortes, en los lugares de las familias acomodadas, porque él no era parte, él Claro. era una especie de francotirador que venía de afuera y que muchos, por supuesto, también lo denostaban por ese carácter plebeyo, por ese carácter provinciano, por ese carácter de autodidacta, un hombre sin ningún título, logró un honoris causa en Estados Unidos Claro. gracias a sus amigos, a Marimán y Horace Mann, pero Sí. Ahora, no. qué visión absoluta, total y completamente increíble digamos, de la razón de fondo que nutre y construye una sociedad, ¿no? En su pensamiento como educador, digamos, en un momento en que justamente las élites, en definitiva, de algún modo herederas del criterio de los reyes, entendían que la educación era para las élites y que el pueblo, digamos, cuanto más embrutecido mejor, en definitiva, ¿no? Claro, el analfabetismo, Sarmiento combate el analfabetismo e instala, digamos, la educación como un desafío, como el principal desafío nacional, pero no por un interés culterano o por un interés, digamos, simplemente de acercamiento de la población a los conocimientos, sino por una gran utilidad práctica. Te voy a poner un ejemplo. Él describió desde Estados Unidos, ya que lo mencionabas,
a su amigo Krause en Chivilcoy. Krause era un alemán y él confiaba mucho porque le confiaba mucho justamente para tomar distancia de la herencia monárquica española de los pueblos del norte, ¿no? Los anglosajones, los germanos. Y le escribe a Krause que era imprescindible en Chivilcoy poner una biblioteca para que él desde Estados Unidos le enviara los folletos de la nueva maquinaria agrícola que estaban produciendo. Y entonces él le explica, por eso usted le tiene que enseñar a leer a la gente, porque la gente tiene que saber leer los folletos en inglés para decidir qué es lo que va a importar para desarrollar la producción. Como ves, une el concepto de educación con el concepto de industria, claro, con el desarrollo del agro, con el trabajo genuino, no, digamos, la lectura por sí misma. Después, por supuesto, vino toda la onda de la década del centenario, donde la escuela se transformó en un instituto de nacionalización del inmigrante. Pero en el sentido que le da Sarmiento, es un sentido absolutamente práctico. Claro. Ahora, detrás de esto, de este valor práctico, está lo que yo quise resaltar en el artículo de hoy de Clarín, que es la contraposición de lo que Alperín Dongui, con mucha sapiencia, denominó República de la Virtud, o sea, la de formar hombres morales, claro, de integridad moral, y la de luchar contra la corrupción en todos los aspectos en que puede manifestarse, pero desde la lidia de toros o el trabajo de los animales, pasando al rol de la mujer en la sociedad, o a temas como el tratamiento de la deuda o de los empréstitos exteriores. Lo que plantea Sarmiento es un modelo de virtud que se contrapone al modelo roquista, que es el modelo del interés, digamos, de que el motor de la sociedad es la economía. En el caso de Sarmiento, sin desconocer que evidentemente la economía es lo que mueve el resto del aparato social, le pone por delante la necesidad de que esto esté animado con una conducta moral impecable, con transparencia en los actos públicos, etcétera. Sí. Además, porque creo que parte de las cosas que él había aprendido en su infinita capacidad de observar en Estados Unidos tenía que ver con el desastre que había dejado en la Unión Americana el gobierno de Ulysses S. Grant, ¿no? Que provoca un conjunto de crisis y en donde la corrupción era algo que estaba, digamos, a la orden del día, en definitiva. El caso de Ulises Grant es peculiar porque Ulises Grant fue 2 veces presidente y tenía un gran prestigio por haber sido el triunfador de la Guerra de Secesión, ¿no? Claro, por supuesto. Pero intentó una tercera reelección. Y Sarmiento, en un ambiente así de venalidad, de corrupción en el Estado, de negociados posteriores con el ejército, porque él siempre alerta que cada vez que se arma un ejército, después detrás vienen los negocios, los que se dedican a aprovisionar, a generar provisiones o a compras de armamento, etcétera, en los cuales se mueve mucho dinero, e incluso en los números de soldados que quedan vacantes, digamos, y que significan también una suma importante de dinero, de pensiones, etcétera. Bueno, la cuestión que la opinión pública se levantó en contra de la tercera reelección, a pesar de que era un prócer Grant, claro, y le cerraron el paso, ¿no? Por supuesto, como vos decías al principio, esto también trae rememoraciones de procesos locales, ¿no? Pero él con eso también quiso plantear el tema de que la familia Roca, o sea, Roca y Juárez Selman, claro, eran un ejemplo de, él lo dice, concuñados por el coño, y escriben una carta, porque eran casados con 2 hermanas Funes, ¿no? En una carta pose. Que construyeran una estructura de nepotismo, ¿no? Claro, o sea, claro, de una nueva aristocracia, como vos decías, republicana, pero al modelo de las viejas monarquías. Claro. Y bueno, en esto Sarmiento era intransigente y brutal, digamos, ¿no? O sea, los trató públicamente. Él sacó un periódico que no casualmente se llamó El Censor, y llamó al presidente de la Nación familia de ladrones. O sea, tuvo la valentía, bueno, era Sarmiento, ¿no? Era también, claro, también era un intocable, pero de todos modos, lo curioso es que después Roca
es el mismo que inaugura el monumento de Rodin que hay en el Parque 3 de Febrero, ¿no? Es el Es que... O sea, era tan importante Sarmiento, claro, que a pesar de que lo había denostado en público, que lo había acusado de ladrón, tuvo que ir a hacer el discurso de apertura. No, yo acá hago un punto ante la audiencia, porque he sido, soy y seré siempre un defensor de Roca. Perdón, Soy y seré un defensor de Roca, pero digo, Ajá. no porque crea que era un ángel impoluto que bajó del cielo. Digo, son todos tipos que le dieron un servicio extraordinario a esto que hoy muchos seguimos coincidiendo en llamar la patria, ¿no? Sí. Digo, después, bueno, están los infinitos grises de la conducta humana, las avaricias, las miserias, están expresadas en cualquier párrafo de la historia que tomemos, pero Ajá. la verdad que este punto que vos tomaste hoy, que estamos exponiendo acá, me pareció fantástico e interesante, ¿no? Porque además en esa misiva que vos citabas, publicada en el Censor, él no deja afuera a la Iglesia, hablando hablando, digamos, de a una suerte de conocimiento o avaricia de los jesuitas que da a entender en su texto, ¿no? Sí. Bueno, pero él tiene además, porque yo hoy a la tarde doy una conferencia en el Archivo General de la Nación y estuve recopilando en las obras completas todas las veces que menciona la palabra corrupción. O sea, por suerte ahora se pueden hacer búsquedas automáticas y uno hace más rápido estas cosas. Son 52 tomos. Y él tiene varios escritos en los que acusa a la Iglesia como fuente de corrupción humana por la práctica del celibato. Ajá, mira. Fíjate vos, wow. Hace 150 años. Wow. O sea, ahí encontramos un Sarmiento más cerca de los revolucionarios de la Revolución Francesa, claro. ¿no? Sí, claro. De Rousseau, sí. que digamos que los propios de su generación, porque él se formó con el socialismo utópico de San Simón, esa fue su formación inicial, ¿no? Claro. Con el liberalismo. Yo ahí lo resalto en la charla, hoy lo voy a mencionar, que los dos paradigmas que él tiene como modelos del mundo son Cobden, el inglés, y Lincoln, ¿no? Ajá. O sea, justamente dos autodidactas también. Claro. Dos personas liberales y autodidactas, que él tomaba como modelos de espíritu democrático, de gente venida de abajo, ¿no? Bueno, según aprendimos de la película sobre Lincoln, Lincoln no le tembló la mano cuando tuvo que comprar los votos de los congresistas sureños para obtener las leyes de eliminación de la esclavitud, ¿no? Digo, pensando en... Sí, bueno. Y el mismo Sarmiento que denuncia fraudes electorales, los describe y, bueno, es el mismo que también los hizo. Claro. Eran prácticas de la época, digamos, o así funcionaba. El que tomaba por asalto el atrio de la iglesia ganaba la votación. Claro, sí, bueno. Costumbre que en algunos distritos todavía se mantiene en la Argentina. Yo por eso las traigo a la... yo soy historiador y no me quiero, digamos, no quiero que se haga de esto una lectura políticamente intencionada, no. Pero es evidente que tiene completa actualidad, ¿no? Sí. Repetime ese dato, me pareció fascinante. ¿Cuántas veces cita el tema de la iglesia? Que yo tenga chequeado, claro que no volví a leer todas las obras completas, pero obvio. 3 veces el tema del celibato lo une al tema de la corrupción. Claro, bueno. Te agradezco enormemente. Si por privado puedo mandarte las... Dale, estaría buenísimo. Ahora le digo a la producción que te dé un indicativo. Te agradezco enormemente enriquecer nuestra mañana con este aporte. Que tengas una buena jornada y que hoy ande todo muy bien en esa exposición que vas a hacer en horas de la tarde. Bueno, sí, hay buenas expectativas y ha habido gran repercusión, y para mí el ámbito, yo soy asesor del Archivo General de la Nación, ese ámbito es un ámbito privilegiado porque, bueno, es donde está nuestra memoria, ¿no? Y estamos trabajando por instalar como, digamos, que deje de ser un lugar para investigadores, para que la transparencia lo convierta en un lugar para toda la ciudadanía, ¿no? De consulta, de visita, de tenerlo cerca, de no sentir al archivo como si fuera una especie de lugar medio secreto o propio de lojistas, ¿no? Tenemos un déficit raro ahí. Hoy estaba mirando una colega periodista que está con un grupo de periodistas científicos en Boston, y ayer estuvieron en la biblioteca de Boston, fascinados por la biblioteca de Boston,
siempre nos terminamos fascinando con los museos o las bibliotecas de otros lugares. Tenemos que adquirir el gusto propio por lo propio. Tenemos muchas y grandes lugares en todo el país, donde se trabaja con mucha honestidad y en general los historiadores, los archivistas y gente impecable en su proceder y por lo general, ¿no? También hay algunos que se han vendido por un plato de lentejas. Que tengas una muy buena jornada. Gracias por todo. Igualmente, y gracias por este llamado. Un No, saludo por a toda la favor. comunidad. Hasta luego. Bueno, escucharon a Ricardo de Tito.